Bueno, ya esta semana entonces se supone que ayer enviaron la actividad de sistemas de ecuaciones utilizando cualquier método, haciendo el planteamiento de los problemas. Para esta semana, entonces ya vamos a trabajar lo que tiene que ver con inecuaciones. En la clase de hoy vamos a trabajar inecuaciones lineales. En la próxima vemos ya inecuaciones cuadráticas y algunas aplicaciones. Entonces, para poder trabajar inecuaciones, nosotros vamos a ver unos conceptos que son bien importantes para poder encontrar y definir bien las respuestas, la solución a esas inecuaciones. Lo primero que nosotros trabajamos con las inecuaciones. Okay. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una inecuación? ¿O cuál es la diferencia entre una inecuación y una ecuación? No, señor. No, bueno, entonces voy a escribir algo acá, al lado de... Profe, que de pronto no hay igualdad en las ecuaciones, en el sistema de ecuación, o sea, que hay desigualdad. Muy bien, tiene que ver, las inecuaciones tienen que ver con desigualdades y no con igualdades. Esa es la diferencia. Resulta que cuando uno tiene una igualdad y resuelve una ecuación, encuentra el valor de esa igualdad. Entonces, después de varios procedimientos, uno puede llegar a determinar que x igual, por ejemplo, x igual a 5. Puede llegar a decir eso. X igual a 5. Permítanme un momento que mi lápiz no quiere tomar algunos. Ahora sí, para poder escribir. Ahora sí, que x igual a 5. Eso es una igualdad. Esto es una igualdad. ¿Qué nos está diciendo esa igualdad? Algo bastante obvio, pero muy importante. Y es que el único valor que puede tomar x es 5. ¿Sí? No puede ser ni 3, ni 0, ni menos 8, ni 20. Algo muy simple, pero significativo a la hora del concepto. ¿Sí? X solamente puede ser 5. Eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro ejercicio. Adicional a eso, entonces lo que nos está generando una ecuación, en este caso una igualdad, es que nosotros encontremos valores puntuales, ¿sí? Y no es que nos sirvan, en teoría es importante reconocer las ecuaciones, pero como son valores puntuales, entonces esos valores puntuales y específicos a veces nos dejan corto en cuanto a las opciones, porque a veces nosotros necesitamos no solo encontrar ese valor puntual, sino que queremos reconocer un conjunto de valores. Cuando hablamos de un conjunto de valores, muchachos, estamos diciendo que vamos a encontrar una serie de elementos, un conjunto infinito de elementos que satisfacen la respuesta. Cuando hablo de un conjunto de elementos que satisfacen la respuesta, voy a poner acá otro ejemplo. Voy a poner acá estos dos ejemplos. Fíjense lo que estoy diciendo con el primero.
¿Reconocen ese símbolo? ¿Qué estoy diciendo con esa representación del centro? ¿X qué? Igual. ¿Seguros? ¿Cuál? Menor. 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 Menor igual. ¿El del centro? El del centro, sí. Menor. Ok. Mayor. Mayor y menor que, ¿no? Menor o igual que. Bueno, entonces, aquí vamos allá con sus manos. O sea, que estoy diciendo X mayor que 5. ¿Listo? Entonces, por favor, necesito que hagan este ejercicio porque si no la embarran después cuando hagan las inecuaciones. Levanten su mano derecha, la derecha. ¿Listo? Y con la mano derecha hagan el símbolo con el índice y con el dedo corazón. ¿Listo? Ese símbolo no lo hago en cámara porque en la cámara saldría al revés y los puedo confundir. Entonces, con la mano derecha nos está mostrando el símbolo mayor que. ¿Sí lo ven? Mayor que. Y en el símbolo mayor que, la punta del símbolo va hacia la derecha. Pero si ustedes hacen el símbolo con su mano izquierda, ahora levanten la mano izquierda, hagan el símbolo, ese va a ser el símbolo menor que. Pero yo acá le voy a agregar una cosa, que es lo que vamos a trabajar hoy en términos teóricos. No importa si nos demoramos un poquito, porque es que las inecuaciones, lamentablemente, como que las ve uno así por encima y son muy importantes. Fíjense que estamos relacionando dos elementos similares en los mismos tres escritos, pero la interpretación sí es diferente. En el primero es x igual a 5. No me sirve sino el valor puntual 5. Mientras que en lo que escribí en el centro, que ya no es una igualdad, cada vez que hablamos de mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, aquí ya no hablamos de igualdades, sino desigualdades. ¿Listo? Estamos hablando de desigualdades, en este caso. Entonces, ¿por qué son desigualdades? Pues la respuesta más simple suena hasta medio grosera, porque no son igualdades. Sí, es así de sencillo. ¿Y por qué no son igualdades? Porque resulta que cuando a mí me dicen x mayor que 5, me están diciendo que x puede tomar cualquier valor que sea mayor que 5. Entonces, si en la primera opción dice x igual a 5, ¿cuál es la solución a esa ecuación? X igual a 5. O sea, solamente el número 5 es solución en la igualdad. Pero cuando me dicen x mayor que 5, ¿quién me dice una solución a esa desigualdad x mayor que 5? ¿Qué número serviría? ¿Cuál creen que serviría? Si dice x mayor que 5, díganme un ejemplo de algo que sea de un número x mayor que 5. El 8, el 15, cualquiera. De mayor que 5. Cualquiera mayor que 5, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿por qué es tan importante trabajar con desigualdades? Porque mientras aquí la solución es única, una sola, en x igual a 5, una sola, cuando son ecuaciones cuadráticas máximo dos soluciones, cuando nosotros solucionamos inecuaciones, las inecuaciones son desigualdades en las que tenemos una incógnita. Aquí tenemos un conjunto solución. Es decir, que tenemos unos intervalos que satisfacen a nuestra solución, a nuestra inecuación. Entonces, cuando hablamos de intervalos que satisfacen a nuestra inecuación, son una serie de elementos que tenemos nosotros que definir. ¿Sí? Entonces, en ese caso,
¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues muy fácil, muchachos. Saber escribir las soluciones. Porque es que si a mí me dicen x igual a 5, sí, pues es 5. Pero cuando me dicen x mayor que 5, como es un conjunto infinito de puntos que satisfacen esa ecuación, pues a mí me toca aprender a escribirlo para que no se me queden por fuera todas las soluciones. Porque ahorita me decían el 6, el 8, el 17, pero ¿cuántos números me quedan faltando por decir? O sea, ¿cuántos números hay mayores que 5? Son infinitos, son muchas opciones. Entonces, pues yo no me puedo poner, pues el 5.001, 5.002, 5.0003, porque aún diciendo eso se me están quedando por fuera otros números mayores que 5. Y no acabaría nunca, porque es un conjunto infinito. Entonces, toda inecuación, que una inecuación es una expresión en una desigualdad en donde hay como mínimo una incógnita, ¿sí? Hay un valor desconocido, una incógnita en una inecuación, tenemos que encontrar el conjunto solución, o sea, el conjunto de valores que satisfacen esa desigualdad que nos están planteando. Y para poder escribir esas soluciones, ese conjunto de solución, entonces hablamos de intervalos, pero hay varios tipos de intervalos. Eso es con lo que vamos a empezar, hablando de intervalos, y después nos metemos en la parte práctica. Si sabemos solucionar ecuaciones, no vamos a tener muchos problemas con las inecuaciones. Cambian en un par de procedimientos nada más y en cómo se escriben sus soluciones. ¿Listo? Ahora bien, quisiera mostrarles ahí en el ejemplo 3 la siguiente desigualdad que hay. Fíjense que en una dice x mayor que 5 en el símbolo, pero en la otra dice menor o igual. Entonces, ¿por qué dice menor o igual? Porque cuando la desigualdad tiene una línea acá debajo, me está diciendo que permite que el número sea igual al que está en la inecuación. Entonces, cuando me dicen x mayor que 5, estrictamente mayor. ¿Sí? Estrictamente mayor. Entonces eso se llama desigualdad estricta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que tomar sí o sí valores más grandes que 5. Mientras que cuando dicen menor o igual que 5, en la que está en la derecha, puede tomar valores menores que 5, porque nos lo están diciendo, pero se vale también tomar el extremo, el 5. Cuando viene con mayor igual o menor igual, se le llaman desigualdades débiles. Pero no es porque no sirvan para nada, sino se llaman débiles porque toma el extremo. ¿Listo? Entonces vamos a tener nosotros 4 símbolos con los que vamos a estar trabajando todo el tiempo. Vamos a estar trabajando con mayor o mayor igual. ¿Sí? Estos son mayor y mayor igual. Y también vamos a estar trabajando con menor y menor igual. Diferencias. Cuando decimos solo mayor, no toma el extremo. Cuando decimos mayor igual, sí toma el extremo. Cuando decimos menor, no toma el extremo. Cuando decimos menor igual, no toma el extremo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien. Bien, listo. Ahora sí voy a venir acá a la imagen que tenemos de intervalos. Esta imagen es tomada de un libro que se llama Matemáticas aplicadas a la administración y la economía. Lo encuentran incluso gratis por internet y tiene varios ejemplos de aplicación. Es el libro que tomo como base para resolver algunas de las aplicaciones que tiene precisamente la matemática, las ciencias empresariales. La definición de intervalos, entonces fíjense que aquí nos están hablando de dos cosas, de dos tipos de intervalos, de hecho de 3. Pero nos hablan primero de intervalo. Yo voy a seleccionarlo acá, color diferente, este azulito. Nos están hablando de intervalo abierto, pero también nos están hablando de intervalo cerrado. Y hay una combinación entre los dos que le llaman semicerrados o semiabiertos.
¿Listo? Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Es muy simple, muchachos. Los intervalos abiertos son el conjunto de intervalos en donde solamente trabaja. ¿Qué? No se puede tomar los intervalos abiertos ni mayor o igual ni menor o igual. ¿Sí? Simplemente van mayor o menor. ¿Listo? Esos son los intervalos abiertos. Únicamente mayor, únicamente menor. Si ven en el ejemplo, ustedes pueden ver en el ejemplo que no toma de ninguna manera, toma mayor igual o menor igual. Dice, en este caso, no sé cómo interpretan esto, ustedes me dirán si comprenden bien qué dice esto. Como 5 minutos. Ole, ¿qué le pasa? ¿Qué nada? ¿Qué dice ahí? ¿El tiempo? Muestre. Los Lady. Los Lady, gracias. Bueno, eso que acabo de seleccionar, ¿cómo lo interpretan ustedes, muchachos? ¿Qué dice ahí? Que A es menor que X y menor que B. Que A es menor que X y menor que B. Listo. Pero entonces ahora vamos a leer eso solo tomando como referencia la X. ¿Por qué? Porque X es nuestra incógnita. Y A y B son dos números. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la relación de X con A? Pues que A es menor que X. Entonces, X, ¿cómo es con respecto a A? Menor que B. Con respecto a A. Menor. Ah, con respecto a A, mayor. Ajá. Mayor, ¿sí? Entonces, listo. Vamos a detectar uno de los grandes problemas con las desigualdades. Y es que nosotros las leemos muy bien de izquierda a derecha, pero nos cuesta trabajo leerlas de derecha a izquierda. Efectivamente, yo voy a tomar este primer pedazo, que dice A menor que X, pero tiene dos lecturas. Todas las desigualdades tienen siempre dos lecturas. Si yo digo que A es menor que X, también puedo decir que X pues es mayor que A, es lo mismo, ¿sí? Pónganlo con ejemplos. Si 3 es menor que 5, pues yo puedo decir también que 5 es mayor que 3. ¿Sí? Es así de sencillo. Otra forma de verlo cuando trabajamos las desigualdades con las manos. Siempre que nosotros dibujamos el símbolo, bien sea mayor que o menor que, la punta del símbolo siempre está señalando al número menor. ¿Listo? Siempre. Y la abertura del símbolo siempre tiene contenido al número mayor. Siempre. Entonces, si uno dice 5 mayor que 4, ¿sí ven? La abertura señala al número más grande, la puntica al número más pequeño. Pero si digo 4 menor que 5, la misma cosa. El 4 lo está señalando la punta del símbolo y la abertura al número mayor. Entonces ahí no hay pierde para poder interpretar eso. Ahora bien, lo que me está diciendo este intervalo que les mencionaba con respecto a la incógnita, a X, es que X es un valor que se encuentra entre A y B. ¿Por qué? Porque es más grande que A, pero es más pequeño que B. Y como es un valor que está ahí entre A y B, por eso se escribe en forma de intervalo. Y el intervalo, como es abierto, porque solamente toma mayor o menor, no toma mayor igual o menor igual, la relación de los extremos es con paréntesis. ¿Sí ven? Con paréntesis.
Los intervalos abiertos siempre se escriben con paréntesis. ¿Listo? Esa es el primer concepto clave de los intervalos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, ¿listo? Ahora miremos el concepto de intervalo cerrado. En el intervalo cerrado, si ustedes se fijan acá, nos están diciendo que X es mayor o igual a A, o sea que no solo es mayor, sino que puede llegar a ser igualito a A, pero aquí dice que es menor o igual a B. Entonces, puede tomar los extremos. ¿Listo? Por eso, como puede tomar los extremos como solución, entonces los intervalos cerrados no se escriben con paréntesis, sino con corchetes. Porque el corchete nos está indicando que toma los valores extremos dentro de la solución. Los paréntesis que llega muy cerca a los extremos, pero que no los toma. ¿Listo? Entonces, alguna vez un profesor nos explicó eso en la universidad con un ejemplo bastante cotidiano. La diferencia entre abiertos y cerrados. No solo intervalos, sino conjuntos. Abiertos y cerrados. Entonces, ustedes cogen una tajada de salchichón. ¿Sí? ¿Ustedes han comido salchichón alguna vez? Sí, claro, obvio. Listo. Entonces, cojan la tajada de salchichón y le quitan la envoltura, el borde. ¿Sí ven? Si le quitan la envoltura, estamos hablando de un intervalo abierto, porque toma todos los valores menos el borde. Por eso le quitó la envoltura. Pero el intervalo cerrado es la misma tajada de salchichón, pero con el borde. Esa es la diferencia entre un intervalo abierto y uno cerrado. Que los valores extremos en uno los toma y en el otro no los toma. Esa es la gran diferencia entre los dos. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo bien? Sí, profe, hasta el momento. Bueno, listo. Finalmente, dentro de esos conceptos de intervalo, entonces vamos a mirar los que tienen, digamos que las dos condiciones. Entonces, por eso se llaman semiabiertos o semicerrados. ¿Listo? ¿Qué es un intervalo semiabierto? En este caso, semiabierto significa que empieza cerrado. Bueno, acá está al revés. Aquí lo estoy haciendo al revés. Vamos a empezar con semicerrados. Semicerrados es que empieza abierto, fíjense, el extremo inferior es abierto, o sea que no toma ese extremo, pero el extremo mayor sí lo toma. Por eso, aquí en términos de la inecuación, aquí viene estrictamente menor, pero aquí viene estrictamente no, menor o igual. Eso lo hace semicerrado. Inicia abierto, termina cerrado. Y semiabierto es al contrario. Inicia con el extremo inferior cerrado, pero el extremo superior abierto. Entonces, en términos de inecuación, empieza aquí el menor igual, pero aquí es estrictamente menor. Toma el extremo inferior, pero no toma el extremo superior. Esa es la diferencia entre un semiabierto y un semicerrado. Y aquí abajo en la imagen tenemos todas nuestras posibilidades. Entonces, tenemos 4 posibilidades de construir intervalos. Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Cuáles son esas posibilidades? Pues puede ser un intervalo abierto, o puede ser un intervalo cerrado, o puede ser un intervalo, en este caso sería semiabierto, o puede ser un intervalo semicerrado. De ahí no salimos. Esas son las 4 posibilidades que hay.
Abierto, cerrado, semiabierto o semicerrado. Y así es como encontramos los valores de nuestras inecuaciones. ¿Listo? Siempre las vamos a escribir en términos de intervalo. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de infinito? Sí, señor. ¿Y qué saben del infinito? En términos de matemáticas, ¿no? No nos pongamos tan existencialistas. ¿Saben cómo es el símbolo de infinito en matemáticas? El 8 horizontal, ¿no es? Como un 8, muy bien. Este es el símbolo. Perdón. Tengo en forma de línea. Ahora sí. Este es el símbolo del infinito. Bueno, es más bonito, pero es algo así. Este es el símbolo del infinito. Y el infinito tiene símbolo porque es una cantidad, pues, relativa. Sí, o sea, él tiene un tamaño, pero el tamaño del infinito es una cosa que se llama Aleph sub 0. Pero, pues, como su nombre lo indica, su cantidad de elementos es inconmensurable. Y es relativo, ¿por qué? Porque voy a hacer acá la recta numérica para que entiendan la importancia que tiene el infinito para interpretar todo en matemáticas. Esta es nuestra recta numérica, la recta de los números reales. Entonces nosotros aquí ya sabemos que por acá está el 0. ¿Sí? Esto es muy importante, la recta numérica, porque aquí vamos a graficar nuestras soluciones. ¿Listo? Hacia la izquierda está el infinito negativo, son todos los números negativos hasta infinito negativo, y hacia la derecha del 0 están todos los números positivos, que también son infinitos. Entonces, la pregunta que les voy a hacer acá, muchachos, ¿cuántos números hay en toda la recta numérica? Infinitos. Infinitos, muy bien. Perfecto. Estaba fácil, ¿cierto? Hice la pregunta fácil. Ahora viene una pregunta que quizás no sea tan fácil. Voy a coger un segmento de esa recta, intervalo, desde aquí, desde el 0 hasta el 1. ¿Listo? Ahí lo estoy señalando. Ese intervalo, voy a colorear así, lo voy a intentar colorear, como para que lo vean. Listo. Digamos que quedó coloreado. ¿Cuántos elementos, cuántos números hay entre 0 y 1? ¿Vas a llegar a 1? ¿Cuántos números hay entre 0 y 1? Infinitos también. Infinitos también. Entonces, fíjense lo raro. En la gráfica nos estamos dando cuenta que el intervalo de 0 a 1, este señorito de acá, todo bonito, está contenido en toda la recta real, en toda la recta numérica. Sin embargo, cuando les pido el número de elementos, me dicen con toda razón que la recta completa tiene infinitos elementos y el intervalo también tiene infinitos elementos. Gráficamente sabemos que es más grande la recta que el intervalo, pero en términos de infinito, se supone que ambos tienen el mismo tamaño, entonces ahí es donde decimos que el infinito es relativo. ¿Por qué? Porque como no sabemos la cifra, entonces por eso es que le llamamos
infinito, pero hay infinitos que probablemente sean más grandes que otros. Es relativo, ¿sí? Entonces, para no meternos en problemas de cuál es el infinito más grande que el otro, ni todo ese cuento, pues nosotros relacionamos todo con el símbolo del infinito, que es como ese 8 acostado. ¿Listo? Ahora bien, cada vez, ojo que esto es clave también, muchachos, cuando estamos solucionando nuestras inecuaciones. Cada vez que un extremo tome el infinito, ese extremo es abierto. ¿Listo? El extremo que llegue hasta el infinito es abierto. ¿Qué significa eso? Que yo puedo plantear acá un intervalo que diga desde 5 hasta más infinito. O puedo tomarlo así, como un semiabierto. 5 cerrado hasta más infinito, depende de cómo sea la inecuación. Pero siempre que estemos relacionando aquí, el infinito va asociado con paréntesis, como un abierto. Lo que yo no puedo hacer es decir, sí, desde 5 hasta más infinito, pero acá cerrado en infinito. No lo puedo hacer porque es un error gravísimo en términos conceptuales, porque estoy diciendo que voy a agarrar el extremo del infinito, y pues buena suerte con eso. ¿Cómo voy a tomar el valor infinito si precisamente es infinito? No lo voy a alcanzar nunca, ¿sí? Entonces, esa es la paradoja del infinito. Sabemos que hay un valor infinito, pero no sabemos cuál es. Entonces, no podemos tomarlo nunca como cerrado. Otro aspecto importante a la hora de definir nuestros intervalos. Los intervalos, muchachos, se escriben de menor a mayor. ¿Listo? Siempre. Ojo. No podemos escribir esto. Sí, es que la solución está entre 2 y menos 10. Esto, no. Porque el 2 es más grande que el menos 10. Entonces siempre vamos desde menos infinito hasta más infinito. Así no tomemos esos valores extremos. Pueden ser valores números exactos, pero deben ir organizados de menor a mayor. La forma correcta en este caso sería desde menos 10 hasta 2. ¿Listo? Siempre se escriben de menor a mayor. Hasta aquí, muchachos, ¿he sido claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces voy a continuar acá, voy a agregar otra imagen para que miremos cómo es que se grafican. Fíjense la manera de graficar. Voy a intentar ampliar un poquito esta figura y aplicarla de tal manera. Eso, que miren la gráfica del intervalo abierto. Entonces, estos aspectos ustedes dirán, pero es que son como tanta cosa que le pone el profe a eso. Y pues uno va y mira y sí, son muchas cosas. Pero es la importancia que tiene y la precisión que tiene a la hora de expresar los resultados de una inecuación. No podemos confundirnos porque eso genera un cambio garrafal en la interpretación. Cuando tenemos nosotros nuestro intervalo abierto, entonces acá nos están diciendo, mire que hay un intervalo abierto desde A hasta B. Sí, intervalo abierto desde A hasta B, tan chévere. Y la solución gráfica de eso, entonces si observan ustedes acá, lo que nos está indicando
es que los extremos, cuando los grafico, dejamos dos huequitos en los extremos. Fíjense, dos huequitos. No los rellenamos. Y hacemos el paréntesis arriba. En algunos casos lo que podemos hacer es esto. Cuando no tenemos como todas esas herramientas, entonces lo dibujamos así. Lo coloreamos entre A y B, pero los extremos los dejamos abiertos, ¿sí ven? El huequito, porque ni A ni B pertenecen a nuestra solución. En cambio, cuando son cerrados, cuando son cerraditos, aquí, fíjense, que sí nos permite tomar los extremos. Miren, aquí ya están coloreados. Aquí no tengo necesidad, pero bueno, lo voy a colorear aquí de rojo. Y señalo entre ellos también. Entonces, la solución gráfica a un intervalo cerrado, pues es colorear o hacer líneas entre los dos elementos, incluyendo los extremos. Cuando es semicerrado, pues ya sabemos que semicerrado es abierto al inicio, cerrado al final. Entonces, lo que nos está indicando aquí, en esta parte, es que debemos dejar abierto al inicio, colorear el extremo final y entre ellos si hacemos la línea. Y ahí ya tenemos nuestro intervalo semicerrado. Cuando es semiabierto, en este caso es semicerrado. Y aquí en el D, que hay un error acá en el libro, no es tan grave el error, pero debería decir semiabierto. En esta parte debería decir semiabierto. Entonces lo que decimos es que el extremo inicial es cerrado, lo coloreo, también hago la línea entre los dos elementos, pero, el extremo final no lo puedo llenar porque no hace parte de la solución. Y así tendríamos nuestra solución gráfica. Resulta que las inecuaciones nosotros tenemos la solución algebraica, que es la que encontramos con el paso a paso. Similar, no igual, a lo que hacemos con las ecuaciones. Tenemos la solución gráfica, que es esta señorita que acabamos de hacer, ¿sí? En la recta numérica. Y la solución como intervalo, que es mencionarlo como estábamos trabajando en la página anterior, ¿sí? Con los abiertos, con los corchetes, con los paréntesis. Eso son los tres tipos de solución que, mejor dicho, es la misma solución, pero representada de tres formas diferentes. Ahora, fíjense lo que les estaba diciendo con respecto al infinito. Cuando tenemos un número, en este caso abierto hasta infinito, fíjense que acá empezamos con A, acá lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto. Y como vamos hasta infinito positivo, pues arrancamos hacia la derecha y coloreamos. Y listo. Eso significa que X es mayor que un número A, pero abierto en el extremo. Si es cerrado, entonces la diferencia es que coloreamos el valor inicial y también señalamos hacia la derecha porque vamos hasta infinito positivo. Todos esos valores hacen parte de la solución. Lo que estoy coloreando son valores que hacen parte de la solución. Y ahí no se me queda ninguno. Ahí están todos, como intervalo y de forma gráfica. Si es desde menos infinito hasta A, entonces sabemos que el extremo final es A, pero es abierto, no lo coloreamos. Y antes de él, todo es solución. Todos los números que estén antes de A sirven en la solución porque está diciendo que es acá mayor. Pero como es menor o igual en el último, entonces la única diferencia es que el extremo sí hace parte de la solución. Entonces todo lo que estoy en este momento seleccionando son las soluciones al sistema. En esta parte es un juego de pintemos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo.
pero no es pintar por pintar, sino teniendo en cuenta cómo son las soluciones que encontramos. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Yo estos apuntes también se los voy a enviar ahorita por el grupo. Bueno, yo descargo un PDF de esto, así con todos los marañacos que he hecho y se los envío, para que puedan tener también a la mano. Ahora vamos a empezar a ensayar, ¿listo? Que esto hace parte de los ejercicios de esta semana. Entonces vamos a hacer algunos acá y los otros pues van a quedar para trabajo de ustedes. Estos y los que vienen más adelante. Vamos a jugar a la interpretación. Jugar a la interpretación significa que vamos a leer qué dice ahí y vamos a trabajar lo que podamos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Utilice el método de listado para describir los siguientes conjuntos. Entonces, el método de listado no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es que el método de listado es descripción uno por uno. ¿Sí? Entonces, si me dicen, eso es como cuando le decían a ustedes en el colegio los conjuntos por extensión. Entonces, si a uno le dicen acá, conjunto de todos los números enteros menores que 5 y mayores que 2, pues eso es, por extensión, nos toca es escribir como conjunto los números enteros menores que 5 y mayores que menos 2. Entonces sería el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Porque son menores que 5, mayores que menos 2 y son enteros. Entonces ahí sí, como son enteros, son finitos, son solo esos. Pero no nos interesa mucho eso en las desigualdades. Eso es como para irnos adaptando a la teoría de conjuntos. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es escribir, este es el punto que nos interesa, el punto del 21 al 24, escribir los intervalos siguientes como desigualdades. Entonces, ¿quién intenta ser el primero? ¿Cómo ven el número 21? ¿Qué creen que habría que escribir? Profe, ahí no entendí esos números, ¿dónde salió? ¿Cuál? ¿El 2,5? ¿O cuáles? ¿O los anteriores? Profe, ¿puede acercar un poquito la pantalla que es que no alcanzó a ver? Listo, ya. Los números que no entendieron, ¿fueron estos los de los enteros o los del ejercicio 21 y 24? Para poderles explicar esa parte. ¿De dónde salieron cuáles números? Si me hablan, ¿de dónde salieron el 2,5 del ejercicio? ¿Sí? Lo están planteando de esa forma. Pero si me dicen de dónde salió menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, de la descripción del conjunto de todos los números enteros, no tienen parte decimal, que son menores que 5 y mayores que menos 2. Entonces, más grande que el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ya el 5 no lo puedo tomar porque también me dice que la condición es que sea menor que 5. Entonces, de ahí salieron estos números. De escribir o listar todos los elementos de ese conjunto. Ahora, como intervalo, entonces, ¿quién me dice cómo sería la respuesta del ejercicio 21? El intervalo es cerrado en 2
abierto en 5. ¿Cómo podemos escribir eso como desigualdad? Una gráfica, ¿no? No, como desigualdad, entonces lo que nos están diciendo... Mayor o igual, ¿no? Exacto, o sea, nos están Mayor o diciendo igual. que lo escribamos así como está en la parte de arriba, miren, como el 17 y el 20. Entonces, lo que nos están diciendo es, muchachos, vea, yo les voy a ayudar con el primero. Como lo vamos a escribir como desigualdad, ¿ven? Como desigualdad debe haber una incógnita, se supone. Entonces es X. ¿Listo? La desigualdad. X está entre dos valores. Está entre 2 y 5. ¿Sí? Así como está aquí, están aquí estos valores, ¿sí ven? Siempre están entre dos valores. En ese caso, bueno, en el último ustedes dirán que no, pero realmente entonces va a ser infinito. Pero como tenemos dos extremos diferentes a infinito, entonces porque está entre esos dos valores, entre el 2 y el 5. En este caso, se ubica de esta manera, menor y menor igual. Yo escribí así, ahí hay un error, ¿listo? Siempre ubicamos el número más pequeño a la izquierda, entonces aquí sería el 2, y en el otro extremo vendría el 5. Pero ahí hay un error. ¿Cuál creen que es el error? Que los dos están en menor o igual a qué. ¿Y dónde debe ir entonces sin el menor igual? En la parte del 5. En la parte del 5. Muy bien, muchas gracias. Aquí debe ir únicamente menor. ¿Quién me está diciendo eso? El intervalo. Miren, el intervalo que está aquí me está indicando X debe ser mayor o igual que 2. ¿Por qué mayor o igual? Porque acá está cerrado. Entonces, X mayor o igual que 2. Ahí lo tenemos. Pero no puede ser más grande que 5. Y como es abierto, entonces debe ir en paréntesis. ¿Cierto? Entonces, aquí como va en paréntesis, es estrictamente menor que 5. Estas dos representaciones son iguales. Las dos me están diciendo que hay un número X que se mueve entre 2 y 5, que puede ser por pequeño 2, pero por grande no puede llegar a ser 5. Por más grande que sea, no puede alcanzar a ser 5. Eso es lo que nos está indicando. ¿Listo? Van a ser el 22. ¿Cómo sería el 22? Analícenlo y alguien abre el micrófono y me dice, yo simplemente escribo. Me avisan y yo les escribo la respuesta que ustedes consideren. Profe, sería menos 3x menor, menos 3x, menos 3, perdón, es menor que x y x es menor que 7. Muy bien, eso es.
Esa es toda la manera que debemos hacer eso. Claro. Uno de estos, el menos 2 hasta infinito. Es el ejercicio 24. Entonces, ¿cómo sería? Que dice desde menos 2 hasta infinito. ¿Cómo creen que es ese que relaciona el infinito? ¿Cómo sería? En este caso es más sencillo todavía. Cuando uno de los extremos es infinito, pues nos está diciendo o que el valor de x es mayor o menor o mayor igual o menor igual. Entonces, si aquí está diciendo que x dice que va de menos 2 hasta infinito, significa que todos los valores que vamos a coger son más grandes que menos 2. Entonces, como son más grandes, dejamos el mayor. Como no tiene corchetes sino paréntesis, es estrictamente mayor. ¿Mayor que qué número? Ah, pues el que nos dicen acá. Mayor que menos 2. Eso es lo que nos está diciendo. Que van números más grandes que 2, ¿hasta dónde? Pues hasta más infinito porque no nos cerraron nada más. No está entre dos números, sino de 2 para adelante. Eso es lo que está indicando. Y en el ejercicio 23, que tiene que ver con desde menos infinito hasta 3, pues sabemos que x llega hasta 3, porque es el extremo mayor. ¿De dónde viene? Ah, de menos infinito, o sea que puede ser cualquier valor que sea más pequeño que 3, es decir, menor que 3. Eso es lo que nos está diciendo esa representación de menos infinito hasta 3. Entonces, para que tengan presente, muchachos, la parte contraria, que es pasar de la expresión algebraica a intervalo, que es toda esta de acá, los ejercicios 17, 18, 19 y 20, estos van en el taller. ¿Listo? Estos van en el taller de la otra semana, que entregan la otra semana. Son esos 4 ejercicios que deben ir en el taller, teniendo en cuenta que es el proceso contrario a lo que hicimos en los 4 ejercicios de ahora. ¿Listo? Ahora voy a anexar las desigualdades. Ahora sí vamos a empezar con las desigualdades. Y tenemos un ejemplo de cómo se solucionan. Yo voy a escribir al lado la única condición que cambia cuando trabajamos las desigualdades con respecto a las igualdades. ¿Listo? Yo la voy a escribir acá y ahorita les explico por qué debe ocurrir eso.
Esta es la propiedad que hace que cambie el desarrollo de una desigualdad con respecto a una igualdad, de una inecuación con respecto a una inecuación. Y es cuando el número que acompaña a X es negativo. Ese número que está acompañando a X puede ser, si es negativo, puede estar multiplicando o puede estar dividiendo. Entonces, cuando ese número que está acompañando a la X, multiplicando o dividiendo, es negativo, cuando pasa al otro lado, que nosotros decimos, está multiplicando, pasa a dividir, está dividiendo, pasa a multiplicar. Hasta ahí, digamos que es válido decirlo. Pero apenas cambia de lado, el sentido de la desigualdad también debe cambiar. Es decir, si el número está multiplicando y pasa a dividir, la desigualdad cambia de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Para qué? Para que no vaya a haber una inconsistencia en nuestra solución. Y tiene que ver con lo siguiente, muchachos. Miren lo que voy a hacer con ejemplos numéricos, ¿listo? Para que entiendan por qué hay que cambiar siempre eso. Voy a escribir acá 3 menor que 5. ¿Listo? Eso es cierto. Por ahora no he dicho nada raro. ¿Qué pasa cuando el número es positivo? Se van a dar cuenta que no pasa nada, que el lío es cuando está multiplicando o dividiendo una cantidad negativa. Si yo multiplico al 3 por 2 por una cantidad positiva, yo puedo multiplicar también por 2. Esto es lo que hacemos cuando decimos que pasa al otro lado. Yo puedo multiplicar al 5 también por 2. Y al hacer esta operación, fíjense que nos da 3 por 2, 6. 2 por 5, 10. Y 6 es menor que 10. Sigue estando coherente. ¿Por qué? Porque multiplicamos por un número positivo. Sin embargo, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar el 3 menor que 5. La misma desigualdad del inicio. Pero ahora voy a multiplicar por menos 2. Aquí voy a cometer el error y se van a dar cuenta por cómo es el cambio que debo hacer. Si yo multiplico menos 2 por 3, me da menos 6. Y si multiplico menos 2 por 5, me da menos 10. Y si yo escribo aquí que es menor, eso es falso. Porque menos 6 no es menor que menos 10. Recuerden que los números entre más lejanos estén del 0, los negativos, entre más lejanos estén del 0, son más pequeños. Entonces, al multiplicar por un número negativo, la desigualdad debe cambiar. Entonces, esto de acá debe ser menos 6 al multiplicar, pero la desigualdad cambia a mayor o a mayor o igual, dependiendo si es estricta o débil, menos 10. ¿Listo? Si es clara esa propiedad, muchachos, es muy importante porque a veces nos vamos a enfrentar a ese tipo de desigualdades y de inecuaciones. Entonces, cuando es negativo, pasaría a ser mayor, ¿sí? Cambia, no Cambia, necesariamente mayor, cambia. Si es mayor, cambia a menor, si es menor, cambia a mayor. Cuando el número que acompaña a la X multiplicando, a la incógnita, multiplicando o dividiendo, es negativo. Si está sumando o restando, igual que en las ecuaciones. Cambia de signo el número al pasar, pero la desigualdad se mantiene igualita. ¿Listo? Ahí no va a haber problema. Solo cuando lo acompaña multiplicando o dividiendo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el ejemplo de desigualdades en una variable. Voy a ampliar un poquito acá para poderlo leer. Entonces, el ejemplo es este que está señalado acá. Listo. Entonces dice, el costo total en dólares de una producción de X unidades de cierto artículo está dado por la ecuación, esa es la ecuación de costo. Esta de acá es la ecuación de costo. 3100 más 25X. Esta es nuestra ecuación de costo. Y cada unidad se vende
a $37. Entonces aquí tenemos esos dos valores. O sea, tenemos el precio unitario de cada producto, que son $37, y tenemos la ecuación de costo, 3.100 más 25x. Eso nos sale, producir. Dice, el fabricante quiere saber cuántas unidades deberá producir y vender para obtener una utilidad de al menos, vea, al menos $2.000. ¿Sí? Por lo menos $2.000. O sea, $2.000 o más. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que se vendieron X unidades. Porque me están preguntando cuántas unidades debo producir. Ah, pues necesito saber el valor de esas X unidades. Esa es nuestra incógnita. Y para calcular la utilidad, porque nos están preguntando por la utilidad, iniciamos con una ecuación que para ustedes debe ser, mejor dicho, ya casi que de memoria, la deben saber, que es utilidad, es ingresos menos costos. ¿Sí? El valor de los ingresos menos el precio de costo, pues nos da la utilidad, lo que nosotros nos ganamos. Entonces, como nos están pidiendo la utilidad es igual. ¿A quién? Ah, pues a los ingresos. Nos dice que cada vez que venden, sale a $37 el producto, pero vendió X productos. Entonces, pues, ¿cómo sé cuántos ingresos obtuvo? Pues multiplico $37 por X. ¿Sí? Esta es la ecuación de los ingresos. Menos, ¿por qué menos? Porque la ecuación dice que le resto el valor de los costos, y la ecuación de costos es 3.100 más 25x. Entonces aquí la escribo. Resolviendo eso, nos queda que la utilidad es igual a 37x, este signo menos, le cambia el signo al 3100 y le cambia el signo al 25x, lo deja menos 25x. De ahí que al restar 37x menos 25x, nos genera la ecuación 12x menos 3100. Esa es la ecuación. ¿Sí? Bueno, digamos, sí, esa es la ecuación de utilidad. Pero como nos están diciendo, ojo que yo necesito saber cuándo recibo al menos $2.000, entonces ahí ya no igualo, sino que desigualo. Ah, aquí dice, mire, ¿cuándo la utilidad es mayor o igual a $2.000? Pues no sé, vamos a mirar la utilidad. Y la utilidad son 12x menos 3100 igual a 2.000. Entonces, ay, ¿cómo así? ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, haciendo la operación, ya tenemos nuestra inecuación, vamos a hacer la solución. Entonces, la solución a esa inecuación sería, entonces, 12x menos 3100 mayor o igual a 2.000. Eso es lo que nos está indicando acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues lo mismo que hacemos en las ecuaciones, pero pues teniendo en cuenta que no escribimos igual, sino el símbolo que está ahí. Entonces, dejamos 12x solito, mayor o igual, 2.000, y el 3.100 que está restando, lo pasamos a sumar. Entonces, en este caso nos da 12x mayor o igual, aquí escribí un número mal, son 3.100. Sumamos 2.000 más 3.100, nos da 5.100, 12x mayor o igual que 5.100. Fíjense que en este caso el 12 es positivo. Si fuera negativo, le tendríamos que cambiar el sentido de la desigualdad. Pero como es positivo, ahí sí no hay restricción, se resoluciona normal. X mayor o igual a 5.100 dividido en 12. ¿Y cuánto les da 5.100 dividido en 12? 425. 425. Entonces, lo que está diciendo aquí,
ojo con la pregunta que nos hacen, es ¿cuántas unidades deberá producir y vender para obtener una utilidad de al menos $2,000? Entonces, lo que nos está diciendo esta respuesta es que debe producir 425 o más. O sea, como mínimo debe vender 425 unidades. Si vende 425 y ustedes reemplazan aquí el 425, si lo reemplazan en la ecuación, se van a dar cuenta que al reemplazar 12 por 425 menos 3.100 les da 2.000 cerrados. Y de ahí en adelante reemplacen cualquier valor, 426, 427, 5.000, 800.000. O sea, de ahí para cualquier número mayor que 425 les va a generar, al reemplazar en esta parte, un número efectivamente más grande que $2,000. Entonces, ¿cómo expresamos la solución? Esta es la solución algebraica. Nuestros artículos deben ser mayores o iguales a 425, o producir más. Esa es la solución algebraica. Ahora la voy a escribir de esta forma. Como es mayor o igual, entonces, ¿cuál es el número más pequeño que debe tomar? ¿Cuál es el mínimo de artículos que debe tomar? Según esta respuesta algebraica. Si dice mayor o igual que 425. Pues 425, ¿no? 425, muy bien. Y cerrado porque dice mayor o igual. Si dijera solo mayor, pues sería abierto. ¿Tiene un límite superior? Se nos dice 425 hasta 1.000, hasta 2.000, hasta 8.000. No, no es ¿No es cierto? De ahí en adelante. Entonces, ¿cómo expresamos ese en infinito, adelante? ¿no? Muy bien, hasta más infinito. Entonces, desde 425 hasta infinito, y el infinito va en paréntesis. Esta de aquí sería nuestra solución como intervalo. Y finalmente, en este problema, entonces lo que hacemos nosotros es la recta numérica. Vamos a escribir aquí el 0. Por acá a la izquierda están los negativos, por acá están los positivos. Y el número nos dio 425. Pues por temas de espacio no vamos a coger una hoja cuadriculada o en el taller en Word vamos a dividir en 425. Que yo voy a decir que por acá, en este sector, ahí está el 425. Que yo defino la escala. Y entonces voy a graficar. Como dice corchete aquí, entonces yo sé que ese 425 es cerrado. Entonces hago un punto y lo coloreo. Y como dice que es mayor o igual o que va hacia más infinito, entonces empiezo a pintar hacia la derecha del punto, porque son los valores mayores que el 425 y el puntico que señalé es el igual a 425. Y esta sería la solución gráfica a nuestro problema. Y como es un problema, entonces, después de hacer las tres soluciones, pues vengo y escribo acá la respuesta. Entonces, aquí hablaban de un almacén. A ver. No dice. Entonces, se deben producir como mínimo 425 unidades del artículo para obtener una ganancia mayor
o igual a $2.000. Esa sería nuestra solución a ese problema de aplicación. Entonces, si quieren, revísenlo. No sé si tienen alguna duda en el procedimiento que no han entendido y me comentan. Profe, ¿eso usted lo sube a la plataforma? Yo les envío por WhatsApp el PDF ahorita. Ah, Y vale. pues obviamente queda el archivo, el video. Y para tener un poquito más claro todo, para repasar y decirlo bien. La idea es que vayan también haciendo el procedimiento ustedes, la matemática hay que escribirla. O sea, por más que uno diga, ah, ya entendí. Vaya, escríbala y ahí sí revise. ¿Listo? Entonces, ahí queda el apunte. Vamos a verificar entonces problemas. Listo, vamos a solucionar un par de ejercicios como para ir fortaleciendo la parte procedimental y le hacemos. Vamos a hacer el primero. 5 más 3x menor que 11. Entonces vamos a hacer algo, como hicimos en la clase anterior. Yo lo voy a dejar ahí planteado y les voy a dar 5 minutos. Soluciónenlo, hagan los pasos y en 5 minutos les pregunto qué les dio, lo reviso, lo corrijo y ustedes le ponen chulito. Si no les dio igual, empezamos a socializar, a ver, profe, ¿por qué no me dio? Y vamos aclarando dudas. ¿Listo? Profe, aparece 5 más 3x y luego aparece 11, ¿cierto? O Sí, uno, menor que 11. Sí, ahí lo tengo. Fue el que escribí a la derecha, pero ven, yo amplío acá un poquito. Listo. Ah, gracias, profe. Ahí ya se ve mejor.
Profe, me dio 0,166. Y yo, X, Perdón, X, qué pena, estaba hablando y tenía el micrófono desconectado. ¿X qué? ¿Te dio cuánto? ¿X qué? me dio X menor a 0,166. Listo, ya revisamos. Bueno, Profe, a mí me dio X menor que 2. X menor que 2 y el otro X menor que 0 punto algo, ¿no? Entonces, profe, el mío está mal porque yo me equivoqué y puse 36X y es 3X. El mío está mal. ahora sí entendí. Ahora sí entiendo todo. Listo, vamos a revisar. Entonces, aquí empezamos, dejamos 13X menor 11 y el 5 pasa negativo, ¿cierto? Entonces aquí les dio 13X menor 11 menos 5, 6. Como el 3 es positivo, pasa a dividir sin problema. Entonces queda 6 dividido en 3 y efectivamente es X menor que 2. Y ahí tenemos la solución algebraica. Como intervalo. Entonces le voy a poner acá SI, solución como intervalo. ¿Cómo ponemos la solución como intervalo, muchachos? Los números que están menores a 2. Pero como intervalo, ¿qué escribo? Paréntesis, corchete, ¿desde dónde? No. Mira, dice X menores que 2. Lo que tú me diste es la solución. Son todos los números menores que 2. ¿Hasta ahí vas bien? Ahora escribámoslo como intervalo.
Entonces, Corchete, profe. cuando tengan problemas con la solución como intervalo, si quieren, pues hagan primero la solución gráfica. ¿Listo? Que eso les puede ayudar. Es paréntesis. Aquí está el 0. Y el 2 está a la derecha del 0. Nuestra solución algebraica está diciendo x menores que 2. Entonces, menores, el 2, ¿lo pinto o no lo pinto? ¿Qué dicen ustedes? Píntelo, profe, píntelo. ¿Sí? ¿Aquí así? ¿Así como acabo de hacer? ¿Qué dicen? ¿Voy bien? No la pinto porque aquí dice menor, estrictamente menor. Entonces la dejo así. Pero, como dice menor, lo que sí voy a seleccionar son todos los datos que estén a la izquierda del 2. ¿Sí ven? Esta es mi solución gráfica. Ahora, como la solución como intervalo depende de la solución gráfica, de la algebraica, y se lee de menor a mayor, ¿desde dónde viene la respuesta? Fíjense desde dónde empieza. Desde por acá. ¿Y qué número hay ahí? ¿Cómo es que llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Infinito. Pero si viene desde la izquierda, ¿qué infinito es? Negativo. Sí, muy bien, Negativo. menos infinito. Entonces, menos infinito. Paréntesis porque es menos infinito. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué número? Hasta 2. Hasta 2. Y ahí pongo corchete o paréntesis. Corchete. ¿De qué depende el corchete o el paréntesis? ¿Recuerdas? De que si se puede continuar. No, depende del símbolo de la desigualdad. Corchete, si es estrictamente mayor o igual o menor o igual. Si es solo mayor o menor, va paréntesis. Ahora, mira la solución que te dio. ¿Qué debo poner entonces? Mira la solución. Entonces, en ese caso sería paréntesis. Paréntesis. Es decir, que son estrictamente menores a 2. No puede tocar el 2. Por eso, aquí no debo rellenar ese óvalo, sino que lo debo dejar abierto, porque los valores son muy cercanos a 2, pero no alcanzan a ser el 2 exacto. Eso es lo que nos está diciendo. Y esas son las tres soluciones, o bueno, la solución vista de tres representaciones diferentes. Vamos a mirar este ejemplo de acá. Entonces lo mismo, muchachos, lo van a intentar resolver y yo ahorita entro y lo corrijo a ver si la interpretación que le dieron es correcta, ¿no? Lo voy a ir escribiendo acá.
Profe, qué pena, cuando tú dijiste que cuando son los corchetes es si es mayor o igual o menor igual. Cuando son los paréntesis es si es solo mayor, ¿cierto? O solo menor. Exacto. Paréntesis, solo mayor o solo menor, corchete mayor o igual o menor igual. Esa es la condición. Gracias. Profe, Sí, señor, cuéntame. a mí me dio -1 menor que x y x menor que 13. Listo, ¿y cómo lo hizo? Pues
el más 7 lo pasé a restar con el 5. Ujú. Pues se hace, y después eso se divide, después el 2 pasa a dividir esa operación. Ujú. Entonces 5 menos 7 da menos 2 da menos 1, entonces ahí quedaría. Menos 1 menor que x y x menor que 13. ¿Es eso? Bueno, entonces le cuento. Eso que me acaba de decir, la mitad está bien. Le falta, ¿sí? Entonces, pero yo entiendo, ¿por qué lo dejé así abierto? Para que pues, se puedan equivocar y empecemos a aclarar. Usted manejó la inecuación hacia este lado, ¿sí? Eso está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Que se le olvidó a este señor 13, o sea, como si él no existiera. Entonces, pobrecito él, porque él también hace parte de todo el sistema. Lo que vamos a hacer no va a generar tampoco ningún cambio así, digamos que sea muy complicado de hacer, es lo siguiente. Cuando tenemos a nuestra incógnita entre dos símbolos, lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer dos inecuaciones al tiempo. ¿Y cómo se maneja eso? Operación que yo haga a un lado, la hago al otro. Me explico. Entonces, Robinson me dijo, este 7 está sumando, pasa a restar. ¿A dónde pasa a restar? Al 5, pero como también está comparándose con este valor 13, ¿sí lo ven? Entonces, también pasa a restar al 13. ¿Sí se dan cuenta lo que estoy haciendo ahí? En ambos casos estoy haciendo lo mismo, en ambos lados estoy haciendo lo mismo. Pase el 7 a restar. ¿A dónde? A los dos lados, porque estoy resolviendo dos inecuaciones a la vez. Entonces, hacemos la operación. La de la izquierda da menos 2, acá menor 2x, menor, y 13 menos 7 da 6. ¿Sí? Ahí vamos. Y entonces lo que hacemos aquí es, ese 2, como es positivo, pues lo tenemos que pasar a dividir. ¿A dónde? A las dos inecuaciones que tengo ahí. Entonces, x, escribo los símbolos que no cambian porque el número es positivo. Dejo menos 2 dividido en 2, pero también el 6 dividido en 2. Y entonces aquí al final simplificamos y nos queda menos 1 aquí a la izquierda y 6 dividido en 2 nos da 3 a la derecha. Nuestra solución nos está diciendo que son las x que están entre menos 1 y 3. Esa es la solución algebraica. Entonces, como intervalo, pues interpretémosla como intervalo. Como aquí ambos son menores, menor igual ni mayor igual, entonces x está entre qué valores? Pues entre el más pequeñito, que es menos 1. Y entre el más grande, que es 3. Y como son menores, lo ponemos en paréntesis y no en corchetes. Esta es la solución como intervalo. Y la solución gráfica, entonces, esta es más sencilla. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Voy a poner aquí el 0, regulando. Voy a poner aquí al lado el menos 1, obviamente a la izquierda. Y el 3 aquí a la derecha. Y me está diciendo que los extremos son menos 1 y 3. El menos 1 está en paréntesis, entonces aquí es abierto. El 3 también está en paréntesis porque es un intervalo abierto. Entonces aquí también va abierto. Y los números que están entre menos 1 y 3, pues les voy a colorear aquí, les voy a hacer así. Son estos. Desde menos 1 hasta 3. Y esa sería nuestro conjunto solución. Toda esta parte.
cualquier número que está entre 1 y 3. ¿Cómo se comprueba eso? Ah, pues miremos, muchachos, cómo se comprueba. Voy a escribir de nuevo acá la inecuación. 5, 2x más 7 menor que 13. Entonces, la solución dice que son números entre menos 1 y 3. Díganme, por favor, un número que esté entre menos 1 y 3. El 2. Listo, el 2. Entonces, si decimos que es el 2, la x la voy a comparar con el 2. Listo, la voy a reemplazar por 2. 2 por 2, 4, ¿cierto? Más 7 daría 11. Entonces voy a escribir esto mismo, 11. Y 11 efectivamente es más grande que 5 y más pequeño que 13. Cualquier número que yo tome que esté aquí, en este intervalo entre menos 1 y 3, al hacer esta operación, va a ser más grande que 5 y más pequeño que 13. Voy a tomar un número que no esté en el intervalo para que me crean que es que no funciona con todos los números. Voy a coger un número que esté por fuera del intervalo. Entonces puede ser un número negativo de por acá o un número positivo de por acá. Voy a coger uno negativo, voy a coger el menos 3. Entonces yo cojo el menos 3, escribo acá 5, 2 por menos 3, más 7, menor que 13. Si hago esa operación, aquí me da menos 6 más 7, menor que 13. Luego acá, menos 6 más 7 me da 1 positivo. Y aquí estaría diciendo, imagínense, que 1 es mayor que 5 y menor que 13. Media mentira, ¿sí? No es cierto, el 1 no está entre el 5 y el 13. Entonces, efectivamente, ese valor menos 3 no cumple, ¿sí? No cumple. Por eso está por fuera del intervalo. Si yo tomo otro valor, un valor más grande que el 3, por ejemplo el 4, para no irme tan lejos, entonces sería 2 multiplicado por 4 más 7 menor que 13. Aquí haciendo la operación, esto sería 2 por 4, 8, más 7, 15. Y aquí estoy diciendo que el 15 es más grande que el 5, hasta ahí vamos bien, pero que es más pequeño que el 13. Y tampoco es cierto. Entonces, esos valores que están por fuera del intervalo entre menos 1 y 3 no son solución. Y así también lo estamos comprobando. Bien, muchachos, entonces, les voy a seleccionar aquí, para que lo tengan en cuenta cuando revisen el video, los ejercicios que van en el taller. Entonces, ya saben que son los ejercicios anteriores. En la página anterior, el ejercicio era el 17, del 17 al 20. Y de aquí, como ahí son 4 ejercicios muy corticos, de aquí van a hacer lo siguiente. Van a hacer el 3 y el 5. ¿Listo? El 3 y el 5. Van a solucionar del 20 al 24. Y de aquí van a solucionar el 27 y el 28, estos dos problemas. Entonces, de aquí de esta página son, pongamos el 19 también, con eso practican, de aquí van a hacer esos 10 ejercicios. Y le van a agregar los 4 del 17 al 20 de la otra página. Eso lo van a trabajar, pueden trabajarlo si quieren en grupos, pero pues me lo envían de forma individual. ¿Listo? Y para la próxima tutoría, entonces, lo que trabajaremos son inecuaciones cuadráticas y sus problemas de aplicación. ¿Les parece? Listo, profe. Eso lo manda usted ahorita hacia el grupo, ¿sí? Sí, yo ahorita descargo el PDF así con todo y los ejercicios, todo lo que he escrito, queda así. Descargo el video, lo que se tarde en descargar el video. Y
ahorita les envío de todas formas un archivo con las imágenes y se los cargo ahí en la tarea. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces quedamos así. Cualquier cosa, entonces estoy pendiente. Que tengan un resto de semana muy bueno. Gracias, profe, igualmente.